conversando con una mesaza. Paula Walker está con nosotros. Qué placer, qué honor. ¿Cómo estás, Paula? Hola Nico, buenos días. Hola Matías a todos. Mesa también se Mati. une a la Buen día, ¿cómo mesa. están? Y Josefa Garrido. ¿Cómo le Hola, va? hola, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en esta mañana y que nos vuelve el tercer streaming más visto del país en este momento. Quiero partir con... ¿Cambia algo el cambio de gabinete? ¿La salida de las ministras? Sí, yo creo que cambia. Cambian, para empezar la conversación, cambian dos cosas. La primera es que el diseño del presidente, el primer diseño del gabinete del presidente se cae, y se cae por dos cosas que me parecen súper importantes. La primera es porque no tienen claro qué hacer en seguridad. Y eso me parece una... no sé cómo calificarlo, pero es como, esa sí que es letras chicas. Que ganes la campaña sacándole la mugre al gobierno anterior, que sí tenía plan, que sí había invertido, que tenía todo, y que no quieren ocupar el plan del gobierno anterior. Porque cuando a la ministra le dicen, muestra el plan, y la ministra dice, ay, yo no sabía que tenía que tener plan, la verdad es que hay un plan. Y es un plan que tiene el Ministerio de Seguridad, que fue aprobado en el gobierno del presidente Boric, que es hasta el 2030, pero ellos no lo quieren usar, ni lo mencionan, y probablemente está operando por inercia. La primera, entonces, no tenían plan de seguridad, pero nos vendieron que la seguridad era el principal tema, que por supuesto que es importante. Es como que nos vendieron inseguridad y ellos tampoco tenían Pero una no forma de tenían, solucionarlo. es que no lo tenían. Y la segunda, y eso lo podemos ir conversando, es que la segunda ministra que sale, el presidente lo dijo 2 veces, y eso me parece más importante también, y es que la ministra vocera tenía un tono de pelea permanente y era imprecisa, era peleadora y además extremaba las cosas. Y eso al gobierno no le funcionó porque el tono en la comunicación de los gobiernos es súper relevante. El tono de ellos, de estos primeros 2 meses, mira dónde los llevó también. Entonces yo creo que son dos cosas súper importantes y por eso me parece que sí, que es importante el cambio. Matías. Sí, concuerdo con Paula. Es más que un cambio cosmético, pero no tengo tan claro el sentido de este cambio. El sentido, quiero decir, hacia dónde nos lleva o hacia dónde lleva el gobierno. ¿Ya? Tengo algunos apuntes que creo que pueden echar alguna luz sobre esto. Me parece que es muy significativo el convertir a Alvarado en biministro, ¿no? Quiere decir que el jefe político del gabinete se convierte también en el estratega de las comunicaciones. Eso es inédito y no es casual que en una crisis comunicacional como la que viene arrastrando el gobierno básicamente desde el primer día, se tome esta decisión y se empodere al político que todos apuntan como el con mayor densidad política, ¿no? Conjunto con el ministro Secpres, García. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que mirar con atención. Hay harta conversación en torno a si es que empodera o desempodera un segundo piso, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es tan relevante. Primero que nada y sobre todo porque los trascendidos de prensa respecto a la intrígulis interna de Palacio son generalmente construcciones narrativas impulsadas por intereses, ¿no? Y no necesariamente reflejan lo que realmente pasa adentro. Pero ¿no? además por intereses de los que están adentro. Exactamente. O sea, son filtraciones. Son filtraciones. Del propio gobierno. Exactamente. Y son filtraciones orientadas a construir un relato interesado, ¿no? Entonces, son importantes tenerlas a la vista porque uno más o menos ahí entiende cuáles son los intereses de los que están normalmente no en primera línea, ¿no? Es raro que un jefe de gabinete vaya a hacer una filtración, ¿no? Claro. Entonces, hay que tomárselo con andina. Entonces, más importante me parece este hecho indesmentible que hay un empoderamiento de lo comunicacional hacia lo político, ¿no? Que es algo que es la crítica que hicimos desde el primer momento acá, ¿no? Que las comunicaciones tienen que seguir a lo político. Y me parece que en ese sentido es una decisión acertada para darle mayor gobernabilidad a este proceso. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, también hay una dimensión de comunicaciones que no es menor, que vimos, ¿cierto?, al subsecretario Pavés hablando de migraciones, y ahí yo quisiera hacer un punto, Nico.
que él es un, digamos, un vocero robusto, ¿no? Es un vocero que uno escucha y dice, bueno, este tipo habla con autoridad, este tipo sabe lo que está hablando. Pero si uno empieza a hacer una mirada un poquito más atenta, los números que entrega no cuadran. No cuadran, sencillamente. O sea, habla de 160 expulsiones en este gobierno, dice que algo inédito, pero al mismo tiempo la Dirección de Migraciones, Nacional de Migraciones, dice que se han expulsado 780 en el año. Por lo tanto, significaría que antes del 11 de marzo se expulsaron a 620, que es bastante más que 160. Ahora, las cifras que ofrecen en realidad son una ensalada de cifras, meten gente que se retiró voluntariamente. Entonces, uno le pediría a este nuevo, enjambre de voceros que sean rigurosos, porque no les vaya a pasar de nuevo lo que le pasó en Twitter a Hacienda, lo que le pasó a la misma CGGov con Contraloría, ¿cierto? Que los tengan que salir a rectificar, ¿no? Y en relación a seguridad, que es el tema más complejo, porque la ausencia de autoridad y la ausencia de plan ha significado que se han perdido prácticamente 2 meses en esa materia que es muy delicada para el país. Y tenemos un ministro que sabemos que por su track, que es un político, tiene experiencia, él armó la región del Ñuble cuando se creó, fue constituyente en el segundo proceso constitucional, y veremos cuánto sabe de seguridad. Estás hablando de Martín Arrau. De Martín Arrau. Vamos a ver cuánto sabe de seguridad, porque como decía Paula, ¿cierto? Aquí tienen que armar un plan, o tomar el plan que dejó el gobierno anterior y presentarlo como propio, ¿no? Algo tienen que hacer. Y contra el tiempo. Josefa, una cosa que a mí me llamó la atención es que la señal política estuvo en Chile Vamos cuando los senadores dan la noticia del cambio de gabinete. Sí, no eso sé si te llamó la atención. Eso fue raro. bastante relevante. Antes me gustaría decir algunas cosas. El cambio de gabinete, por muy obvio que sea lo que voy a decir, hay que decirlo, evidenció la crisis. O sea, no sabía, desde el gobierno no habían hecho eco de la crisis hasta que ellos dicen hay que hacer un cambio de gabinete. El propio presidente dice, yo no tenía pensado esto para este momento. Nombra al elefante. Exactamente, y eso es muy relevante. Y lo que vino después, lo que han hablado todos los ministros, es nuevamente decir que no había crisis. En ese momento también es muy relevante lo que hace el presidente cuando se despide de las ministras, que también se habló mucho durante este fin de semana, que pareciera que la estaban ascendiendo, cuando no estaba sucediendo eso. Claro. No estaba sucediendo. Ellas no lograron cumplir con el objetivo que tenían mandatado. Fallaron. Y lo otro que quiero decir es que esto también evidencia otra cosa, que el presidente Kast ganó porque era el mejor anti-Boric. Claro. Ahora, Son cosas obvias, pero hay que decirlo. yo quiero dejar algo en la mesa. Yo soy el único que está atento a estas basuras, pero veo mucho los podcasts y streaming de la ultraderecha y veo mucho Radio Agricultura. Soy adicto y muchos me dicen, pero ¿cómo podías hacer eso? Y yo digo, no, sí, entretenido. Y lo que yo veo es que la salida de Mara Sedini para ellos fue muy dolorosa. Más dolorosa que cualquier otra salida. En esos mundos de derecha extrema. En mundos donde hay posiciones que son muy discutibles. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que les quitan un teléfono dentro de... a la estructura libertaria le quitan un teléfono dentro del gobierno. Entonces ahí va a dejar de haber comunicación. Lo siento porque todo el mundo de la Fundación para el Progreso está muy dolido. Y porque vienen de su riñón, ¿no? Y creo que parte de la estructura que sostiene este gobierno están esos grupos que son más radicalizados. Y ahora lo pierden dentro de su ícono, y a mí me llamó mucho la atención cómo lo sentían. Y creo que no lo levantaron mucho los medios. Más, por supuesto, ha tenido este tema de la ministra Steiner protagonismo. Y ahí donde uno empieza a pensar cómo se va a acomodar todo esto. Porque, por ejemplo, Rafael Gumucio, columnista, decía, se va a poner aburrido el gobierno. No, porque como que la impronta de estos personajes no es de infotainment. Sí, es interesante lo que dices de Mara. Pues yo creo que Mara Sedini efectivamente representa como un tipo de derecha y una manera de decir las cosas que conversa con el momento, ¿no? Porque es como más puntúa y tenía bastante menos interés de llegar a acuerdos en un punto. Pero dicho eso, yo creo que yo feliz sigo conversando el cambio de gabinete, pero creo que es exactamente lo que ellos quieren para pasar colado otras cosas.
¿no? Hemos sabido de un decreto, que es el decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que recorta 413.000 millones de pesos a la salud en Chile. Entonces, mientras todos nosotros nos entretenemos con Steiner o con Cedini, que en realidad puede ser un poco interesante, pero la verdad es que los gobiernos tienen que hacer cambios de gabinete y van a caer muchos otros. Pero la muchas cantidad de otras. días es medio inédita. Es inaudito y significa que falló el modelo. Y falló el modelo, el presidente reaccionó, cambió. Pero lo que de verdad está pasando por debajo. Y está pasando de manera súper poco transparente, porque lo del decreto no es que el gobierno anuncia voy a recortar y voy a sacar 413.000 millones del Ministerio de Salud. Regiones que se van a quedar con hospitales con miles de millones menos en su funcionamiento. FONASA, donde está más del 80% de la gente está en FONASA, por no decir mucho más. Planes de salud primaria, donde las personas van a buscar sus remedios, donde las personas se atienden. O sea, toda la arquitectura del derecho a la salud hoy día está, con este decreto, va a sufrir un impacto muy grande para las personas en las comunas. Luego tenemos los decretos de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, entretenido hablar del cambio de gabinete. Pero, claro, es infotainment. claro, porque además uno lo ve, uno lo siente, está lleno de memes, bla, bla, bla. No, además tiene esa cosa como de, acá es como la salida de un reality show. Yo decía, Además la prensa se muere con el cambio de gabinete, no hay nada que le guste más. Y además cuando aparece la señora de casa abrazándola, Claro, como la salida de un programa. Y les toma la mano y todo. Pero lo que quiero decir, que de fondo, mientras nosotros a veces discutimos estas cosas, Claro. están pasando modificaciones estructurales que van a partir chiquititas, pero que lo que van a hacer es una cosa muy compleja, que es la regresión en los derechos que teníamos. Haber ido al consultorio, haber ido al hospital, haberte demorado, se demora la salud pública, sí, pero es que ahora el impacto puede ser mayor. Se Y en pierde eso, lo que se ganó. la idea de los gobiernos es que tú avanzas. El gobierno de Lago, el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera, ya podría retroceder una cosa, avanzar, pero en general se avanzaba. Con este gobierno, con 6.000 millones de dólares menos, no es que vamos a avanzar en derecho. Y eso yo creo que hay que ponerlo mucho más encima. Muy, muy de acuerdo con Paula. La semana pasada hablábamos de este, digamos, quiebre del espinazo de un consenso tácito que había en la clase política chilena, y que es esto que tú estás mencionando, de avanzar en la protección social, que lo hizo Piñera incluso. Sí, por supuesto. Era y algo esto- tácito. O sea, es que Nadie nunca dijo, estamos todos de acuerdo. Sí, ¿sabe qué? Sí se dijo en el marco de los procesos constitucionales, y se expresó a nivel de un acuerdo constitucional de todas las fuerzas políticas en el segundo proceso constitucional. Y ahí dice, Chile es un Estado social de derecho. Eso es claro, un Estado pero tú social de quieres un derecho. gobierno que progrese más que el que pasó. Por supuesto. Pero este gobierno nos asusta, nos convence y entre medio retrocedemos en derecho. Ese debería ser el tema que debería tenernos como oposición y como pensando mucho y con mucha fuerza y mirando, porque no lo van a hacer de manera transparente. Por eso la próxima mirada es la cuenta pública. ¿Y qué va a hacer en la cuenta pública? Le va a echar la culpa a Boric. ¿Y por qué le va a echar la culpa a Boric? Porque es lo que es más fácil hoy día para volver a aprender la idea del antagonismo. Pero ¿no? ese antagonismo y echarle la culpa a Boric funciona hoy. Yo creo que lo que empieza a pasar con el transcurso de las semanas es que la retórica empieza a vaciarse de contenido cuando la experiencia vital de las personas empieza a verse Completamente. afectada. Y eso es uno de los problemas que ya hemos vivido en Chile, de la radical separación que se va produciendo. A veces se acerca y a veces se aleja la política de la sociedad, ¿no? Y hoy día estuvimos en un momento en que estaba muy cerca, estuvimos en un momento que estaba muy lejos, y hoy día está en un proceso de alejamiento. Y eso se ve en cosas como esta, que se impone una agenda de que los problemas de comunicación, hablábamos con Paula antes de entrar al set, los problemas de comunicaciones del gobierno. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es justamente lo que estábamos señalando aquí, ¿no es cierto? Los recortes presupuestarios en derechos sociales tan básicos y elementales como la salud, ¿no? Esos son los problemas, y el gobierno vive, al parecer, en la fantasía de que la sociedad no existe. Y lo relevábamos la semana pasada. La FECH volvió a tener federación con un quórum de votación histórico del 49% de los estudiantes, ¿no? Y eso, claro,
Alguien podría retrucar y decir la fecha no representa a nadie, no es representativo de la realidad del país, etcétera. Por supuesto que no, pero son proxies, son elementos que permiten, que funcionan como alertas de que hay algo que está pasando en la sociedad, que está pasando fuera del sistema político y que tiene sus maneras de expresión, y una de sus maneras de expresión son los actores tradicionales de las organizaciones sociales, pero no son los únicos. Y el malestar social se va manifestando en detalles que se pueden ver en las encuestas periódicas, que no pasan por la popularidad del presidente, por el aumento o disminución de la aprobación o de la desaprobación del presidente, pasan en otras preguntas, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno constata que hay una constante que lleva desde el comienzo del gobierno, en que las perspectivas de las personas respecto a su propio bienestar, a su propia economía, a la economía del país, a la de su familia y a su propia economía, empeoran sistemáticamente, las perspectivas, o sea, lo que la gente cree, la esperanza en el fondo. Y me llamó mucho la atención escuchar al ministro Alvarado hablar de que era un problema el discurso de la emergencia. No lo dijo en estas palabras, pero lo señaló. El discurso de la emergencia era un problema porque era muy difícil instalar esperanza. Y que es lo que la Josa ha venido diciendo en este panel hace rato, ¿no? Y ya cuando el vocero, el nuevo estratega comunicacional, plantea ese tema, empieza a ver que hay un tema con esto de la emergencia permanente, que viene asociada a la emergencia permanente, viene endosada a la segunda patita, echarle la culpa al gobierno anterior, ¿no? Entonces yo creo que se empieza a requebrajar eso y vamos a ver qué es lo que intentan desplegar. Yo creo que lo que están intentando, por ejemplo, lo que salió con Pavés, con el subsecretario Pavés ahora, de hablar de migraciones, de la cantidad, eso esboza una plataforma permanente para este vocero de golpear a los migrantes. Y eso va esbozando una nueva línea comunicacional, ¿no? Como mira, toda la semana 60, 50, que es o sea, es la nada. De hecho, es básicamente, o sea, es lo que la administración puede hacer, es lo que se venía haciendo en el gobierno anterior. No hay Pero que no se contaba. No se contaba. No hay ni una diferencia. De hecho, si uno mira los números... Pero es una diferencia, pues, Matías. Es una diferencia. Y por eso yo te digo, hay una... percibo un cambio con Alvarado, ¿cierto? Ya en su primera entrevista, no sé si fue una entrevista o un punto de prensa, no sé, pero lo escuché en la radio, donde ya esboza esto y dice, mire, no podemos seguir hablando de la emergencia porque necesitamos entregarle esperanza a la gente. Y a renglón seguido aparece el vocero hablando, o uno de los voceros de este ecosistema nuevo, hablando de las expulsiones y que ve esto y que uno puede ya intuir que esto va a ser cada semana o cada 2 semanas, mostrando los aviones que salen. Y que si uno mira y desagrega la cifra, se ve que básicamente es exactamente el mismo número que lo que hacía el gobierno anterior, ¿no? Entonces... pero por eso yo te digo, si el tema es, a propósito conversábamos de los contrapuntos, el tema es que tú tienes, lo que no se comunica no existe. Así es. Entonces, ¿qué sacas con no contar lo mismo que hacía este gobierno? Hace lo mismo que el anterior, pero este gobierno le pone luces porque entiende que para las personas, para un porcentaje importante de las personas, la idea de expulsar a los inmigrantes malos que generan las peores escenificaciones de delincuencia es muy importante y fortalece la sensación de seguridad. Somos un país que vivimos con una sensación de miedo súper alta, mucho más alta que el resto. No sé qué pensáis. Sí, y ahí quiero profundizar sobre otra idea con a qué le está poniendo luz este gobierno y con qué está siendo opaco. Y vemos que hay algo que está siendo opaco, que en el juego de la democracia, y lo comentábamos el otro día también, Mati, uno puede decir, bueno, yo gano esta elección y voy a hacer recorte y lo digo a la Cámara y no van a haber derechos sociales, pero lo que pasa aquí es que mintieron. Uno está viendo eso. O sea, ocultaron información para que la gente pudiera votar libremente y tomar una decisión. Ese es el problema. El problema no es que ellos no crean un Estado social de derecho. No, yo no creo que ese es el problema. El problema es que mintieron. Entonces, iluminan algunas cosas, pero entonces están quitándole luz a otras y son justamente las más relevantes. Ahora, me llama la atención lo que decías de la cuenta pública. Es parte de la chimuchina del entretenimiento. Completamente. Por supuesto. Es un cambio de gabinete, un equivalente a cambio de gabinete en el relato, que es el próximo lunes, así que vamos a tener una cobertura especial. La cuenta pública estaba diciendo, creo que fue Alvarado, si no me equivoco, que iba a ser una cuenta pública corta y no iba a ser muy larga. Estaban ya asegurando que las capacidades oratorias del presidente no son muy buenas y que van a llevarlo a ese lado.
que va a ser concreto. Que vaya a acusar a Boric de temas anteriores después de que él promete solucionar la emergencia y no logra solucionar la emergencia, la tiene difícil igual. Pero te apuesto un chopito. Ya. Te apuesto un chop que va a ser así. Un desayuno acá. Pero te lo invito a un apuesto. O sea, desayuno. sería, si no lo hace, sería renunciar a parte importante de la estrategia de este gobierno, que es, miren el desastre de país que nos entregó la izquierda. Pero 60 días. Por supuesto que lo van a hacer. Sí, que yo creo que ahí, yo entiendo lo que tú planteas, Nico, pero ¿cuál es la alternativa? Ese es el tema, porque yo estoy convencido que si bien tiene sentido es apostar por hacer estas vocerías permanentes de los migrantes, que de hecho es lo que pensé yo todo el tiempo que iban a hacer desde un comienzo, ¿cierto? Cuando hicieron Claro. la zanja dije, ya, va para allá. Y después lo abandonaron. Y lo abandonaron. Y lo abandonaron Sí. porque... Es que la zanja no ha avanzado mucho. Era una portada. Pero podrían haber hecho 25 shows pirotécnicos como la zanja, si no se quedan, acuérdate que pusieron Sí. un vidrio antibala en la campaña, o sea, ideas tenían, o sea, si ese no fue el problema. El Pero se problema los chupó el gobierno, pues. yo creo que se lo chupó el gobierno y el exceso de entusiasmo, yo creo que hicieron una lectura equivocada sobre lo que sacaron de votación. Y el exceso, eso lo llevó a un exceso de entusiasmo respecto a la adhesión que podía llegar a tener la reforma tributaria y a la capacidad que tenían de poder instalarla. Y sobre todo, yo creo que se aceleraron no solo como por un error en el termómetro, sino que porque vieron que era la posibilidad que tenían de sacarlo adelante, ¿no? Claro. Entonces, lo quieren sacar adelante, cueste lo que cueste. Si les cuesta la posibilidad de ganar un nuevo gobierno, no les importa. Porque eso es lo que realmente a lo que vinieron, que es lo que hemos venido insistiendo aquí desde el día 1. A esto vinieron. Entonces, creo que, y quiero insistir en este punto, por muy bien armado que tengas un entinglado comunicacional, la realidad pesa más a la larga. Completamente. Entonces, pueden apuntar al presidente Boric, pueden... Y ahí entiendo lo que tú dices, Nico. O sea, por mucho que apunten al presidente Boric, la gente va a empezar a ver deteriorados sus spam. Y va a haber deteriorado su spam con una promesa como contraprestación que es, no solamente es a la larga, o sea, como, bueno, en el siglo XX se conocieron las promesas políticas a la larga, ¿no? Todas las revoluciones del mundo socialista eran tus hijos, tus nietos y quizás tus bisnietos van a vivir en el jardín del Edén, nosotros tenemos que trabajar. Pero hoy día esa promesa está en otro contexto y que además no tiene nadie que la respalde. Es solo el aparato comunicacional de gobierno. Nadie, ni siquiera los economistas más afines al gobierno, la apoyan en forma robusta. Entonces, Pero imagínate que el respaldo, Mati, es... Tú vas a tener menos derechos en el sistema de atención primaria de salud porque no es que no lo tengas, o sea, no es que abandonas el derecho, solo que la prestación no está, que es exactamente la concreción del derecho. Vengo a buscar mi remedio, señora, sabe que No hay. no tenemos el remedio porque no tenemos plata. Me vengo a atender con el psicólogo o la psicóloga. Esos programas van a ir desapareciendo. Los programas de atención de salud mental de infancia y adolescencia van a ir desapareciendo. Entonces, la contraparte es que alguien, un ministro, va a decir, pero ordenamos las arcas fiscales y tenemos un déficit estructural de 0,1 menos o 0,5 menos. O sea, la explicación es además en un país que no está endeudado. O sea, Chile tiene una deuda fiscal, pero si tú la comparas con totalmente Japón, controlado, claro. o sea, es una deuda miserable comparado con países desarrollados. Pero nos vendieron esa idea y además nos prometen tener empleo una vez que las empresas vuelvan a invertir, una vez que las empresas rebajen sus cargas tributarias por allá por el 2031. Entonces, es impresionante que esa sea el motor del gobierno y que además todos nosotros, de alguna manera, nos sintamos, no sé, a conversar del cambio de gabinete. Quiero ponernos en esos términos porque me parece Bueno, pero muy es que hay una relevante. pregunta, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a los senadores, diputados. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer, evidentemente, es que la política haga lo que hace la política. Dialogar, pero el diálogo es de a dos. El diálogo no es, yo llego como ministro de Hacienda, me siento con mi súper gran reforma gigantesca y
Me da lo mismo lo que opinen Quiroz todos ustedes. dice que la DC está siendo inmadura, por ejemplo. Me da lo mismo lo que opinen porque yo no voy a hacer ni un cambio atrás. Alvarado, cuando dice salgo de emergencia y entro en esperanza, es un viejo zorro el ministro. Y no solo y eso. entiende que estos temas, hoy día tú puedes tener un check de que, logré ahorrar 5.000 millones de dólares. ¿Y qué va a pasar en el invierno del próximo año? Cuando ya esté implementado, ya venga los ajustes y los recortes, y nos quedan 4 inviernos por delante. 4. Y eso yo creo que se va a empezar a notar de una manera bien compleja. Alvarado, yo le agregaría además que Alvarado puso en duda la temporalidad que ha planteado Quiroz para la negociación. Sí, Entonces, está abierto ahí. Y yo creo que lo que está por verse, de alguna manera en esta discusión en el Senado, es la robustez de las instituciones democráticas de Chile, ¿ya? Porque se está tratando de implementar una reforma que va contra los intereses de las mayorías. Eso es objetivo. Y un sistema democrático robusto debe poder resistir esos intentos. ¿Ya? No estoy diciendo que sea antidemocrático intentarlo. Ellos pueden intentarlo y mientras respeten los cauces institucionales está bien, check. Pero también está bien que esos cauces institucionales resistan, ¿no? Y creo que el Senado hoy día va a ser puesto a prueba. Porque no hay un problema, y lo dijimos hace mucho tiempo acá, necesariamente con rebajar el impuesto corporativo. El problema es con no tomar las medidas para que eso no signifique quebrar otro de los consensos explícitos, porque este ya no es implícito, que es el equilibrio fiscal. Puede haber algún déficit y estamos todos trabajando desde hace muchos gobiernos intentando reducir ese déficit y se han hecho algunos esfuerzos, o sea, algunos logros en esa materia. Pero lo que no se puede hacer es agravarlo drásticamente sin ningún objetivo claro y consensuado. Y uno no sabe la vuelta de la política porque tal vez se termina aprobando el proyecto de Marcela en una materia así. Es que eso es lo que te digo, a eso quiero ir. O sea, se puede hacer esto, se puede hacer, pero hay unas maneras de hacerlo. Hay unas maneras de hacerlo que no implican el desastre económico para la macroeconomía y también para la gente. Porque ese es el problema del plan Quiroz. Por eso nosotros hablamos acá del plan Quiroz, que tiene 2 dimensiones. Una dimensión de reforma tributaria pro grandes empresas y de recortes presupuestarios, que uno impacta en lo macro, bueno, ambos impactan en lo macro porque los dos buscan mantener el equilibrio fiscal. Si tú necesitas, si vas a recortar los ingresos, tienes que recortar los gastos, pero que tiene un impacto dramático, y se advirtió en todos los tonos durante la campaña, en lo micro, ¿no? En el acceso de las personas al bienestar. Y eso es lo que está en juego y bueno, esperamos que el Senado esté a la altura. Y con respecto a los recortes, Piñera tuvo que vivir una gran crisis con respecto a la rebelión de los alcaldes. Eso también, esto se puede abrir un flanco para el gobierno, sobre todo con el tema de los recortes. Ya han habido alcaldes que han levantado la voz. Y ahí tiene que volver a jugar políticamente esto porque unos alcaldes revelados del propio sector es mucho, mucho más complejo para el gobierno. Antes me voy a tener que ir, pero No, antes por de favor. irme quiero dejar una cosa arriba de la mesa para que la conversemos seguramente ya cuando haya pasado. Pero el presidente tiene una oportunidad en la cuenta pública, en la primera, que es justamente autoentender cómo fue su inicio, entender cómo se mueven las fuerzas políticas y entender cómo se le vienen los 4 años. Si este gobierno le falla a la gente, y una manera de fallarle a la gente es no controlar el tema de seguridad, que sabemos que no se puede controlar 100%, que se podrá ordenar, se podrá hacer alguna cosa, pero mucho más, ¿ok? En el tema de la expulsión de migrantes, pero además en los beneficios de las personas. Si este gobierno falla en esas cosas, lo que le va a pasar a las personas es que van a empezar a sentir que la política le falla en la izquierda, en el centro y en la derecha, y en las combinaciones intermedias. Si te empieza a fallar la política en todo eso, la verdad es que me gobierne cualquiera. Y el me gobierne cualquiera es el inicio del camino de los populismos que todos ya conocemos. Entonces la responsabilidad del gobierno, del presidente Kast, también es con la historia. Yo me comprometí a ciertas cosas. No puedo, a partir solo de 1 o 2, dejar además a las personas sin acceso a los cuales las personas ya están acostumbradas. Los retrocesos sociales en beneficios sociales
por chiquitos que parezcan, la comida en el colegio, los remedios en los CEFAM, en todas esas cosas que hacen que la vida de las personas sea un poco mejor, si hay retroceso y además no hay avance en aquellas cosas que prometimos y nos concentramos solo en el imaginario, yo creo que vamos a estar en un problema bien complejo. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes por invitarme. Matías, muchas gracias. Josefa, A ti, muchas gracias. Nicolás. Chao, chao.